C. En la sombría oscuridad del lejano futuro, los ejércitos y las naves de guerra son solo el primer paso para asegurar la supervivencia de la humanidad. El imperio contiene millones de mundos, y mantenerlo unido requiere más que solo armas y soldados. Requiere órdenes religiosas, policía secreta, asesinos y imperios burocráticos, cada uno manejando una parte diferente del imperio galáctico de la humanidad. Solo no le digas a la Inquisición que te mostramos esto. Algunas de estas organizaciones no existen oficialmente, pero estas son todas las facciones imperiales. La Casa Imperial es uno de los poderes más misteriosos del imperio, principalmente porque no hacen mucho fuera de Terra y el sistema solar, pero sin duda es la entidad más poderosa en el gobierno imperial. Es el dominio personal del emperador. Y sí, sabemos que él es dueño del imperio, pero su casa está llena de organizaciones y oficinas que solo reciben órdenes del emperador específicamente y de nadie más. Y por supuesto, como él es un cadáver, esto significa que el papel principal de las personas y máquinas de guerra que sirven a esta facción es proteger el cuerpo del emperador y su propiedad intelectual. A veces este trabajo lleva a los miembros de esta organización más allá del sistema terrano, pero siempre es para proteger ya sea al Gran E o su tecnología. Sus filas incluyen algunas de las fuerzas más mortales jamás creadas, los Adeptus Custodes y el aterrador Ordo Sinister. Originalmente, la casa incluso tenía autoridad sobre el oficio Assassinorum y compartía el mando de las Hermanas del Silencio. A su cabeza está, por supuesto, el propio emperador, y es controlada directamente por él, o al menos lo era cuando podía dar órdenes. Pero la casa es mucho más grande que solo los guardaespaldas dorados del Gran E. Los bioalquimistas y forjadores de genes responsables de crear a dichos guardaespaldas sirven todos dentro de esta organización, al igual que los enclaves tecnológicos de Phoebe, una luna de Saturno, cuyo pueblo responde directamente al emperador en lugar de a Marte. Los habitantes de Phoebe se mantienen al margen. Ni siquiera son técnicamente parte del imperio, pero su trabajo para el emperador ha producido equipo increíble. La famosa armadura saturnina de exterminador de Saturno es solo una de sus creaciones, y todo lo demás se mantiene muy en secreto. Pero quizá el recurso más temible de la casa sea el Ordo Sinister. Originalmente llamado el Titanic Tyrannic Ordo Sinister, esta mini legión de titanes es una formación de 25 titanes Warlord modificados renacidos como Psi Titans. Estas máquinas son tan poderosas que su mera presencia puede decidir una guerra. Fueron entregados como tributo desde Marte en los primeros días del Imperio, pero ningún magos, ningún primarca, y ni siquiera el Señor de la Guerra los ha comandado jamás. Solo el Emperador da órdenes al Ordo Sinister, y durante la herejía de Horus, ellos fueron su última y aterradora línea de defensa, una tarea que siguen cumpliendo hasta el día de hoy. Están diseñados para ser los guerreros perfectos y los compañeros del Emperador. Cada uno es un brillante ejemplo de la cúspide de la humanidad en todos los aspectos posibles, desde la filosofía hasta la guerra. Principalmente están bajo el mando de la Casa Imperial, y 300 de ellos permanecen dentro de la Sala del Trono en todo momento, pero también son su propia división y forman huestes de escudo, que normalmente son formaciones temporales para cumplir una sola misión. A pesar de eso, existen varios huestes de escudo permanentes, como los Shadow Keepers, la Solar Watch o los Emissaris Imperatus. El primer deber de los custodes es ser los guardaespaldas del emperador, emisarios, guardias de seguridad del palacio, y como mencioné antes, su capitán general puede convertirse en un alto señor de Terra, con el actual capitán general Valorus ocupando ese puesto. Pero algunos incluso llegan a ser sus espías. La división oficial de estos son los Sephoroi, y realizan tareas de infiltración, contrainteligencia y asesinatos, además de probar las defensas del Palacio Imperial en ataques simulados. Pero en realidad, ese no es el único tipo de espionaje que hacen, ya que una vez que un custodio es lo suficientemente viejo para retirarse del servicio activo, normalmente sale a la galaxia y establece redes de información como una especie de sistema de alerta temprana, llamándose a sí mismos los Ojos del Emperador. Y debido a estas tareas delicadas, los custodios tienen una relación interesante con las leyes del Imperio. No tienen que seguir ninguna. Oficialmente están bajo la Lex Ultima, lo que significa que todo lo que los custodios quieran hacer es 100% legal, a menos, por supuesto, que el emperador les diga lo contrario. Y como parece que últimamente no está interesado en hablar, los custodios prácticamente no están sujetos a la ley. Es bueno que estén de nuestro lado. Cuando el emperador fue sellado en el trono dorado, la tarea de gobernar el imperio recayó en el Senatorum Imperialis, un órgano de gobierno dirigido por los altos señores de Terra. Sus cámaras del consejo se encuentran en el corazón del Palacio Imperial, y es un vasto anfiteatro capaz de albergar a 1 millón de funcionarios, con sus asientos elevándose en niveles alrededor de una plataforma central, donde se decide el destino de la humanidad. Parece excesivo, y lo es,
Pero es la mejor manera de mostrar que el imperio contiene una cantidad asombrosa de departamentos, subdepartamentos y departamentos secretos, y los representantes de cada uno de ellos necesitan ser escuchados. Como los custodes son los guardaespaldas del emperador, el salón en sí está protegido por la élite de los Lucifer Blacks, uno de los pocos regimientos del Militarum a los que se les permite estar dentro de los muros del palacio. Todos los días vigilan a nobles, diplomáticos, enviados, espías, miembros del Mechanicus, delegados y sus ejércitos de asistentes que se mueven por sus pasillos. Este organismo comenzó como el Consejo de Terra, y fue creado por Malcador el Sigilita, quien insistió en que manos mortales debían ayudar a gobernar el imperio. Esta tradición ha continuado hasta el 42º milenio, con el Senatorum formando el cuerpo principal de lo que ahora es el Consejo de los Altos Señores de Terra. Hoy en día, su nivel más alto es, por supuesto, el de los Altos Señores de Terra, 12 individuos que comandan las flotas, ejércitos e instituciones del imperio en nombre del emperador. 9 de estos asientos casi siempre son fijos. El maestro del Administratum, siendo el jefe de los escribas, sabe prácticamente todo, hasta 10 decimales, además de que probablemente es quien toma las actas de las reuniones. El representante de la Inquisición se asegura de que la Inquisición tenga voz en la mesa principal. El eclesiarca de la iglesia del emperador está ahí para predicar y hacer lo que sea que hagan los papas. El gran mariscal de los Arbit es el principal jefe de policía del imperio. El pretor enviado Nobel de la Casa de los Navegantes y el maestro del Astronomican están ahí para representar a las organizaciones de psíquicos que mantienen al imperio en funcionamiento. El fabricador general de Marte y el gran maestro de asesinos parecen estar en el consejo para mantenerlos bajo algún tipo de control. Y el maestro de la Astra Telepática, la organización que entrena a nuevos psíquicos, completa los 9 asientos habituales. Los 3 asientos restantes rotan entre oficiales poderosos como el Lord Comandante Militante del Militarum, el Lord Alto Almirante de la Armada, la Abadesa de las Adeptus Sororitas y el Capitán General de los Custodios. Debajo de ellos se encuentra una extensa jerarquía de señores menores cuya influencia sube y baja con las mareas políticas. Algunos han escalado hasta convertirse en altos señores durante momentos de catástrofe. Otros sirven como extensiones de organizaciones más grandes que ya están representadas en la mesa. De cualquier manera, el Senatorum Imperialis es un laberinto de rivalidades, espionaje y juegos de poder. Por ejemplo, el Officio Assassinorum obtuvo su asiento casi permanente después de que su gran maestro eliminara a todo el Consejo de Altos Señores en una sola purga, lo cual es una forma increíble de ser elegido. Por encima incluso de los Altos Señores está la posición de Regente Imperial y Señor Comandante del Imperio. Malcador fue el primero en ostentar el título durante la herejía, y Roboute Guilliman lo usó justo después, durante la purga, moldeando el Senatorum de manera tan profunda que, posteriormente, quienes ocuparon el cargo se referían a sí mismos como Señor Guilliman en su honor, hasta que fue revivido a finales del M41 y retomó el cargo. Fundada tras la herejía de Horus, cuando el emperador ya no pudo prohibir la religión, la iglesia creció rápidamente, y para la época de la Guerra de la Bestia, en el M32, el eclesiarca, básicamente el Papa Espacial, había asegurado un asiento permanente entre los altos señores de Terra. En sus primeros siglos, nada restringía los poderes de la iglesia, y eso llevó a una catástrofe. El capítulo más oscuro de su historia fue la Era de la Apostasía, un periodo de guerra civil casi constante. En ese tiempo, la eclesiarquía comandaba sus propios ejércitos, los templarios frateris, fanáticos religiosos cuyo número rivalizaba con la Guardia Imperial. Estas fuerzas respondían a cardenales individuales, no a Terra, y hasta disputas teológicas menores eran suficientes para encender conflictos a nivel sectorial. La Era de la Apostasía terminó bajo el desastroso gobierno de God Bandir, quien había usado su posición y autoridad para básicamente tomar el imperio para sí mismo, pero su tiranía rápidamente unió a la humanidad en su contra. Sebastián Thor lideró la reforma, mientras que el Adeptus Astartes y el Adeptus Mechanicus sitiaron la propia Terra. El reinado de Bandir terminó cuando sus propios guardaespaldas, las novias del emperador, se volvieron contra él, en un acto que creían estaba sancionado por la voluntad del emperador. Bandire sigue siendo una de las figuras más despreciadas en la historia imperial, solo rivalizado por Erebus, lo cual ya es mucho decir. Después de la apostasía, la eclesiarquía fue despojada de sus ejércitos y se le prohibió mantener hombres armados. Para evadir esta regla, las novias del emperador fueron reorganizadas como la Adeptas Sororitas, las Hermanas de Batalla, una laguna legal que funcionó, aunque sí tuvieron que ser reorganizadas como una división separada, de lo cual hablaremos en un momento. Hoy en día, la eclesiarquía sigue siendo una de las facciones más influyentes. Supervisa gran parte de la educación del imperio a través de sus scholae, enseña el credo imperial a billones de ciudadanos y opera la Schola Progenium, un estricto sistema de internado que entrena a los hijos huérfanos de los héroes imperiales para convertirlos en sirvientes de élite del Estado, incluyendo a los Tempestus Scions y las Hermanas de Batalla. A lo largo de la galaxia,
los misioneros del Ministorum siguen de cerca la expansión imperial, asegurándose de que donde quiera que vaya la humanidad, el culto al dios emperador la acompañe. Las adeptas sororitas son una de las instituciones más inusuales del imperio. Están divididas en dos ramas, siendo la más famosa las hermanas de batalla. Estas monjas guerreras sirven como el brazo armado de la eclesiarquía y, cuando es necesario, luchan junto a la Inquisición. Su fe es tan absoluta que se manifiesta como verdaderos milagros en el campo de batalla, convirtiendo la creencia misma en un arma que aún no es muy bien comprendida por los eruditos imperiales. Pero las hermanas de batalla son solo la mitad de la historia. La adeptas sororitas también incluye una amplia gama de órdenes no militantes, cuyo trabajo es igual de vital para la supervivencia del imperio. La orden hospitalaria, por ejemplo, brinda atención médica a los fieles, sirviendo tanto a los pobres como a los heridos en zonas de guerra a lo largo de la galaxia. Aunque prefieren sanar en vez de matar, su devoción al emperador no es menos feroz. Y hay órdenes que sirven en roles más tranquilos. La Orden Dialogus preserva idiomas y registros, incluso estudiando lenguas xenos cuando es necesario. La Orden de Fémulos asesora a la nobleza imperial, asegurándose de que las familias poderosas permanezcan leales al trono. Algunas órdenes se especializan en leyes, logística o administración. Sí, incluso existen hermanas abogadas en el imperio, si puedes imaginar eso. Puede que no todas lleven vólteres, pero sin estas órdenes, el imperio colapsaría bajo el peso de su propia fe. Ellos son los principales creadores de toda la tecnología imperial. Los mundos forja del Mechanicum producen armas, armaduras, municiones, naves espaciales, todo lo necesario para librar guerras interminables, o incluso simplemente para sobrevivir en el 42º milenio. Su religión se centra en una santa trinidad compuesta por el dios máquina, la fuerza motriz y el omnisía. Y es ese último el que tiene una gran influencia en la forma en que funciona el sacerdocio. El Omnisaya es la manifestación física del dios máquina, y por suerte, la mayoría del Mechanicum cree que el emperador es este avatar. Esto vincula muy convenientemente al culto Mechanicus con el culto imperial, y hace que las dos organizaciones sean aliados naturales. Pero por supuesto, todavía hay política de por medio. El Mechanicus tiende a tener favoritos y nunca olvida quién los trata bien. Un mundo forja favorecido podría aparecer una vez por siglo y entregar suficiente equipo de guerra para equipar a toda una compañía de marines espaciales, como lo hizo el mundo forja Ambilus con los Ángeles Sangrientos. Pero si al Mechanicus no le agradas, puede suceder lo contrario, como han descubierto capítulos como los marines malévolos, que a veces son privados incluso de suministros básicos, y se ven obligados a robar o intercambiar equipo donde sea que puedan. El mensaje es claro: controla las fábricas y controlarás el imperio. Siendo la autoridad en tecnología, el Mechanicum opera principalmente como el personal de TI del imperio. Como mencionamos antes, ellos producen casi cada pedazo de equipo, pero también son responsables del mantenimiento y la tecnología. Los sacerdotes se encuentran en cada destacamento militar y naval imperial, e incluso entrenan a marines espaciales especialmente dotados para hacer lo mismo en sus capítulos. También son los únicos que pueden encargarse de instalaciones ultrasecretas, lo que significa que incluso preservan el trono dorado mismo, haciéndolos tan vitales para la existencia continua del emperador como los custodios que lo protegen. El sacerdocio también tiene sus propias flotas y ejércitos, todos equipados con armas mucho más avanzadas de lo que la mayoría de las fuerzas imperiales pueden conseguir. Esto incluye sus fuerzas militares, las legiones Esquitarí y el Ordo Reductor, la Legio Cibernética y la más famosa de todas, la Collegia Titánica. Los titanes del Adeptus Titanicus tienen una jerarquía muy estricta. Ni siquiera un archimago o un fabricador general puede darles órdenes. Cada legio titánica responde únicamente a su propio Princeps, y cuando se solicita su ayuda, pueden simplemente negarse. Su independencia es su mayor fortaleza y el mayor riesgo para el imperio. Si el Mechanicum alguna vez decidiera actuar contra el trono, no habría mucho que las fuerzas del emperador pudieran hacer al respecto. Oficialmente, la Inquisición existe para proteger a la humanidad a toda costa, pero lo que eso significa depende completamente de a qué inquisidor le preguntes. Algunos erradican la corrupción, otros cazan monstruos, y unos pocos creen en silencio que el emperador debe ser traído de vuelta, cueste lo que cueste. La Inquisición es deliberadamente descentralizada. Está dividida en 3 grandes ordos, cada uno enfocado en una amenaza existencial específica. El Ordo Malleus caza demonios, el Ordo Hereticus erradica la herejía, la mutación y la brujería, y el Ordo Xenos elimina la influencia alienígena. Más allá de estos existen docenas de ordos menores, muchos dedicados a estudiar nuevos peligros o a vigilar las propias instituciones imperiales. El Ordo Astartes y el Ordo Mechanicus vigilan a los marines espaciales y a Marte, respectivamente. Y luego están divisiones como el Ordo Cronos, que tienen la tarea de asegurarse de que la forma en que el imperio experimenta el tiempo esté estandarizada. La autoridad de un inquisidor
Les permite reclutar por la fuerza a prácticamente cualquiera, tomar el control de ejércitos enteros y actuar sin supervisión. Mantienen séquitos personales, fuerzas de soldados de asalto de élite y poderosas cámaras militantes. Fuerzas como los Caballeros Grises, la Death Watch y las Hermanas de Batalla son las más conocidas del grupo, pero capítulos como los Cazadores Rojos y los Exorcistas también trabajan de cerca con la Inquisición. Con estos recursos, un inquisidor puede cazar, juzgar y ejecutar en el acto, y están entre los pocos individuos en la galaxia con el poder de ordenar un exterminatus. Si la Inquisición tuviera un lema, sería el fin justifica los medios. Esa creencia fundamental ha producido tanto héroes como monstruos desde que Malcador el Sigilita fundó el Primer Ordo. Inquisidores como Cryptman casi paralizaron al Imperio a través de decisiones despiadadas mientras luchaban contra los tiránidos, mientras que otros, como Eisenhorn, poco a poco se convirtieron en aquello que alguna vez cazaron. Algunos, como Apollyon, volvieron sus armas contra otros leales, y otros, como Erasmus Kraal, se interpusieron entre la humanidad y la aniquilación. Así que si alguna vez te encuentras con un inquisidor, casi seguro que estás teniendo un mal día, o estás a punto de tenerlo. El Adeptus Terra no es una facción en el sentido habitual, es el corazón burocrático palpitante del propio imperio. Cuando los altos señores toman una decisión, es el Adeptus Terra quien convierte ese decreto en un proceso que abarca toda la galaxia. Las órdenes fluyen desde Terra a través de capas de administración tan vastas que ninguna mente individual puede comprenderlas realmente. Líneas familiares enteras existen únicamente para procesar la documentación imperial, y aún así, el sistema está constantemente saturado. En el núcleo del Adeptus Terra se encuentra el Administratum, el verdadero motor del gobierno imperial. Estos son los archivistas del imperio. Los diezmos, datos de población, cumplimiento planetario y solicitudes de emergencia pasan por sus innumerables ramas. Cuando un mundo clama por ayuda, su súplica se registra, se copia, se archiva y se remite a instancias superiores, muchas veces mucho antes de que la ayuda llegue. El Administratum también registra todo. Sus escribas son tan numerosos y tan especializados que muchos nacen, viven y mueren realizando una sola tarea: contando documentos, transcribiendo datos o convirtiendo antiguos registros digitales de nuevo en papel. Es un sistema tan vasto e impersonal que raya en lo inhumano. Sin embargo, sin él, el imperio colapsaría en cuestión de días. Su división más importante es el Departmentum Munitorum, la organización responsable de abastecer y desplegar a la Astra Militarum. Al Munitorum no le importan el heroísmo, la desesperación ni los mundos concretos. Solo le importa la guerra en general. Organizado en los mandos de Segmentum, sector y subsector, decide a dónde se envían los ejércitos, cuándo llegan y cuánta ayuda reciben. Los Adeptus Astartes, o los Marines Espaciales, están entre los guerreros más temidos y poderosos del Imperio. La versión oficial es que hay aproximadamente 1000 capítulos, cada uno con alrededor de 1000 hermanos de batalla, pero eso probablemente es una ficción para mantener la ansiedad de la Inquisición al mínimo. Debido a su papel como la élite de la humanidad, los Marines Espaciales gozan de un nivel de autonomía casi inaudito en el resto del Imperio. Los capítulos solo responden al emperador o a los primarcas recién regresados, o a veces a los altos señores de Terra. El punto es que normalmente ellos eligen dónde pelean, cuándo pelean y cómo libran la guerra, todo por sí mismos. El mundo natal de un capítulo está exento de los diezmos imperiales, y en los años desesperados después de la caída de Cadia, muchos capítulos han ido más allá, actuando como protectores feudales de los sistemas cercanos. A cambio de defensa, reclaman recursos, reclutas y suministros para sostener su guerra eterna. Esta independencia es controversial, y no todos confían en los Marines Espaciales por ello, pero es esta libertad la que les permite funcionar tan bien como una fuerza de defensa o asalto de reacción rápida. Cada capítulo es una máquina de guerra completamente autosuficiente, manteniendo sus propias flotas, fortalezas y logística. Son la fuerza de combate más móvil y decisiva del Imperio. La Astra Militarum, también conocida como la Guardia Imperial, es el ejército principal del Imperio y el martillo del Emperador. Mientras que cada mundo imperial está obligado a formar una fuerza de defensa planetaria para su propia protección, el Militarum existe para librar guerras a escala galáctica. Reclutada de lo mejor, despliega cantidades inimaginables de soldados, tanques y artillería, todos lanzados a la picadora de carne de la guerra eterna. Cada día, millones de guardias mueren en nombre del Emperador, manteniendo la línea contra horrores que ningún humano debería enfrentar jamás. La Astra Militarum gana guerras por desgaste y con un poder de fuego abrumador, desgastando a sus enemigos palmo a palmo, en una lucha sangrienta. Incontables mundos suministran regimientos famosos, cada uno moldeado por la cultura de su mundo natal. El cuerpo de la muerte de Krieg sobresale en la guerra de asedio. La Legión de Acero de Armagedón son maestros del combate mecanizado. Los asaltantes del desierto de Taularán combinan la guerra móvil con algunas de las mejores tripulaciones de tanques en el Imperio.
La mayoría de los regimientos se especializan en un estilo particular de guerra, lo que los hace invaluables cuando se usan correctamente. Desafortunadamente, el imperio es vasto y los errores son comunes. Regimientos entrenados para desiertos son desplegados en mundos helados. Luchadores de la jungla son enviados a páramos desolados. Campañas enteras se han perdido debido a errores catastróficos de despliegue, mucho antes de que el enemigo siquiera disparara un tiro. La logística es manejada por todos, desde los intendentes locales hasta los jefes del administratum, y por supuesto, diferentes niveles de líderes militares. Hablando de eso, el mando del militarum está dividido en 5 segmenta: Obscuris, Tempestus, Pacificus, Ultima y Solar, cada uno supervisado por un Lord Comandante. Estos señores de segmentum están ligados a sus propias regiones y no deben mandar fuera de su jurisdicción, con una excepción, el Lord Solar, encargado de defender el segmentum más importante del imperio y la propia Terra. El Lord Solar tiene la autoridad para intervenir donde sea que el imperio esté más amenazado. El más famoso de ellos fue el Lord Solar Macarius, cuya cruzada reconquistó vastas extensiones de territorio perdido. En la era actual, el Lord Solar Leontius lleva esa carga, liderando los esfuerzos en la Cuarta Guerra Tiránida y haciendo todo lo que está en su poder para desviar la amenaza tiránida lejos de Terra. Desde la herejía de Horus, el Imperio ha mantenido sus fuerzas terrestres y espaciales estrictamente separadas. La Armada Imperial existe para controlar el espacio mismo, asegurándose de que ningún comandante tenga jamás el control tanto de ejércitos como de flotas. Junto con el Astra Militarum y los Adeptus Astartes, la Armada Imperial forma uno de los 3 pilares del poder militar imperial, cada uno controlando una forma particular de hacer la guerra, y proporcionando un sistema de controles y contrapesos para asegurar que algo como la herejía nunca vuelva a suceder. La Armada Imperial es el mayor recurso estratégico del imperio. Está organizada en enormes flotas y grupos de batalla que patrullan el espacio imperial, suprimen rebeliones y repelen invasiones. Estas formaciones suelen estar centradas en un pequeño número de poderosas naves capitales, a menudo acorazados, apoyados por cruceros, escoltas y un sinfín de naves auxiliares. Antes de que cualquier guerra pueda librarse en tierra, la Armada decide si puede librarse o no. Dentro de la flota imperial más amplia, opera la Aeronáutica Imperialis, responsable de los cazas y bombarderos atmosféricos. Estas naves apoyan las campañas del Astra Militarum, protegen los activos de la flota y escoltan naves mercantes y civiles a través de regiones hostiles del espacio. La flota mercante y las flotas civiles se encargan de los viajes y el comercio no militares del imperio. Muchas de estas naves operan sin navegantes, e incluso algunas carecen de astropatas, confiando en rutas estables de disformidad y pura suerte. Las naves mercantes transportan el sustento vital del imperio, mientras que las flotas civiles suelen ser propiedad privada de los ricos y poderosos. Así que las distintas flotas, los ejércitos del Militarum y las fuerzas de ataque de los Astartes terminan apoyándose mutuamente en una red sostenida por órdenes y las relaciones entre los comandantes de alto nivel, lo que hace que una rebelión unificada sea más difícil de lograr, pero definitivamente también hace que las cosas sean menos eficientes. La Novus Nobilitae, las grandes casas de navegantes, son los únicos mutantes en el imperio considerados una clase protegida, y esto no es por misericordia, es por necesidad. Los navegantes son un tipo especial de psíquico, y pueden percibir la disformidad con suficiente claridad como para guiar las naves a través de ella, haciendo posible el viaje interestelar. Sin ellos, el imperio simplemente dejaría de existir. Este papel ha hecho que las casas de navegantes sean inimaginablemente ricas y políticamente intocables. Mantienen tratados antiguos y relaciones especiales en todo el imperio. Algunas casas incluso están protegidas por guardias de honor de los marines espaciales, como los que proporcionan los lobos espaciales. El Adeptus Arbites e incluso la Inquisición son muy cuidadosos con ellos, limitados por la ley, la tradición y el conocimiento de que presionar demasiado implica un riesgo de desastre. A pesar de todos estos privilegios, la vida de un navegante es sombría. Son psíquicos de inmenso valor y poder, pero sus cuerpos suelen ser frágiles y estar retorcidos por la mutación. Incluso su esperanza de vida es trágicamente corta, porque su tarea diaria es mirar al infierno, guiar una nave a través de él y esperar salir vivos al otro lado. Cada psíquico sancionado al servicio del imperio pasa por sus manos. Para lograr esto, la Astra Telepática se divide en 2 cuerpos principales: la Liga de Naves Negras, que recorre el imperio recolectando psíquicos como parte del Gran Diezmo, y la Escolástica Saicana, que después entrena y clasifica a aquellos considerados aptos para servir. Ambos están supervisados por el maestro de la Astra Telepática, quien responde directamente ante los altos señores. Junto a ellos opera el Departamento Investigatis, mejor conocido como las Hermanas del Silencio. Los primeros intentos de recolectar psíquicos sin su presencia terminaron en desastre,
por lo que las doncellas nulas se convirtieron en una parte esencial de la astra telepática, a pesar de ser una fuerza militar independiente que solo responde al emperador. Su vacío psíquico permite que las naves negras funcionen, y ellas mismas llevan personalmente a los psíquicos capturados a Terra para ser juzgados. Aquellos que sobreviven a la clasificación pueden servir como astropatas, psíquicos de batalla sancionados o recursos especializados para la Inquisición y los marines espaciales. Pero para muchos, no hay ningún servicio en absoluto. Incontables psíquicos son considerados demasiado peligrosos para vivir, o en su lugar, son sacrificados al trono dorado, sus almas consumidas para sostener al emperador. La astra telepática no salva a los psíquicos, decide cómo serán consumidos. Los navegantes guían las naves a través de la disformidad. La astra telepática encuentra y entrena a los psíquicos, y el Adeptus Astronomicus existe para hacer algo mucho más brutal: quemar a los psíquicos vivos para mantener el Astronomican encendido. El Astronomican es la baliza psíquica que permite a los navegantes orientarse en la disformidad. Sin él, los viajes interestelares se vuelven ciegos, caóticos y a menudo fatales. Para mantener viva esta baliza, se requieren decenas de miles de psíquicos, todos ellos alimentando el sistema con su poder en bruto. Cientos mueren cada día. Es el emperador quien concentra este poder, moldeando el Astronomican en una señal lo suficientemente fuerte como para ser vista en toda la galaxia. Pero él no puede alimentarlo sin ayuda, y aquellos que sirven ahí viven vidas cortas, miserables y sin recompensa. Su sacrificio es constante, anónimo y absolutamente esencial. No las leyes o costumbres locales, y ciertamente no la justicia, como la mayoría de la gente la entiende. Si la fe del Adeptus Mechanicus es la tecnología y el credo del marine espacial es la guerra, entonces la religión del Adeptus Arbites es la ley misma. A los Arbites no les importa el robo, el asesinato o las disputas civiles. Existen para asegurar la obediencia a Terra. Cualquier gobernador planetario que se niegue a pagar los diezmos, desafíe la autoridad imperial o incluso falle en su deber, tendrá que rendir cuentas ante los Arbites. Y cuando llegan, las negociaciones ya terminaron. Los jueces de los Arbites son completamente implacables. Para ellos, los ciudadanos imperiales no tienen derechos, solo obligaciones. Si obstaculizas la aplicación de la Lex Imperialis, dejas de ser un civil, te conviertes en un obstáculo. Los recintos de los Arbites están lo suficientemente armados como para librar guerras contra mundos rebeldes, y lo han hecho más de una vez. Quizás lo más aterrador de todo es su autoridad. Cuando los Adeptus Arbites exigen asistencia, ninguna otra organización imperial hace preguntas. Negarse es en sí mismo un crimen. Sus tribunales no son lugares de apelación, sino recintos fortificados, monumentos sombríos al poder absoluto del Dios emperador de la humanidad. Cada caballero es un imponente caminante blindado pilotado por un solo noble, vinculado a su máquina mediante antiguos rituales y linaje. Muchas casas de caballeros pueden rastrear su linaje hasta la propia Terra, con una historia que se extiende a lo largo de milenios de guerra y servicio juramentado. Con el tiempo, cada casa jura lealtad a un poder superior. Los caballeros imperiales se dedican al trono dorado de Terra, mientras que los caballeros del Mechanicus juran lealtad a Marte. Aquellos que pierden su casa por exilio, castigo o catástrofe, abandonan su heráldica y luchan como los espadas libres, guerreros errantes guiados solo por el honor personal y el deber. Esta organización los hace flexibles, pero definitivamente los distingue de las legiones de titanes u otras fuerzas imperiales. Y al igual que con los marines espaciales, sus enemigos más acérrimos suelen ser sus propios hermanos caídos, caballeros traidores que se volvieron en contra de todo lo que alguna vez juraron proteger. Ser un comerciante independiente es ser un príncipe mercante y un emisario del emperador, investido de autoridad absoluta más allá de las fronteras imperiales. Su mandato es simple: expandir el imperio por cualquier medio necesario, ya sea mediante negociación, comercio, sometimiento o destrucción. Los comerciantes independientes disfrutan de libertades que nadie más en el imperio posee. Tienen permiso legal para comerciar e incluso emplear especies xenos, un privilegio impensable incluso para la Inquisición. Esta libertad sin restricciones los convierte en algunas de las figuras más excéntricas del imperio. Su poder proviene de la patente de comercio, un documento sagrado que les otorga una independencia casi total. Algunas patentes son tan antiguas que fueron firmadas por el propio emperador o por sus primarcas. Con ella, un comerciante independiente está al mismo nivel que los maestros de capítulo, gobernadores planetarios e inquisidores. Naturalmente, el Adeptus Terra ha aprendido a usar a estos guerreros como herramientas políticas, ofreciéndolos como honores que convenientemente exilian a los rivales a los confines de la galaxia.
mientras se aseguran de que esas mismas personas puedan actuar con total independencia para expandir el imperio y desestabilizar a sus enemigos. A cambio, se les concede una inmensa riqueza y casi absoluta autoridad sobre su planeta. Ese poder viene con condiciones. Los decretos imperiales deben obedecerse sin cuestionamientos. Las mejores tropas PDF del planeta deben ser entregadas al Astra Militarum cuando se les solicite. El orden debe mantenerse, la rebelión debe ser aplastada y la lealtad al trono preservada. Mientras se cumplan estas exigencias, Terra rara vez interviene. Dentro de esos límites, un gobernador puede gobernar como desee. Algunos se convierten en tiranos despiadados. Otros son caudillos militares. Muchos gobiernan como reyes planetarios presidiendo casas nobles y complejas redes de lealtad y traición. Al imperio no le importa cómo se gobierna un mundo, solo que sirva. Cada templo es una herramienta perfectamente refinada diseñada para un tipo específico de muerte. Desde la precisión de largo alcance del Vindicare hasta la violencia apenas contenida del Eversor. El Assassinorum acepta solicitudes de todo el imperio, desde los altos señores de Terra hasta los inquisidores, e incluso los gobernadores planetarios, aunque la autorización final siempre recae en los niveles más altos. Una vez aprobado, al objetivo no se le arresta, no se negocia con él, ni se le advierte. Es eliminado. Cada templo entrena a sus asesinos para un solo propósito. Algunos se especializan en infiltración y suplantación. Otros son capaces de colapsar regímenes sin disparar una sola bala, saboteando economías o redes de información hasta que un mundo se devora a sí mismo. Y luego están los asesinos Collexus, desplegados solo contra los psíquicos y seres tocados por la disformidad más peligrosos de la galaxia. Los asesinos imperiales son lo suficientemente letales como para matar a marines espaciales en combate singular. Videntes Eldar, campeones del caos y gobernantes planetarios han caído ante ellos. Y cuando se desata el Assassinorum, el imperio ya ha tomado su decisión. ¿Que esa persona ya no merece existir? Y, por supuesto, hay muchísimos más que mencionar. ¿Tienes un favorito? Tal vez te guste la Orden Olvidada de los Recordadores, que registraban la historia a través del arte durante la Gran Cruzada. O tal vez el Oficio Propaganda, que elabora propaganda para que las masas imperiales la disfruten. Cualquiera que sea tu elección, asegúrate de hacérnoslo saber en los comentarios. Y ya que estás ahí, ¿por qué no revisas las opciones para unirte a la oficina de Más Lore? Los iniciados ayudan a mantener en funcionamiento la gran máquina. Los hermanos de batalla pueden acceder a material anticipado. Y los maestros de capítulo tienen sus nombres registrados aquí mismo al final de cada video. Pero incluso si no puedes unirte oficialmente, darnos un like y suscribirte es una buena manera de hacerle saber al Administratum que siempre estás listo para más lore.